La prisa constante en la que vivimos suele generarnos tensión y agotamiento. Esta tensión puede enfermarnos y hasta causarnos tristeza y ansiedad. Afortunadamente, los antiguos maestros taoístas dejaron escritos que tienen consejos filosóficos para ayudarnos a relajarnos y dejar atrás nuestras preocupaciones. Desde la manera de pensar taoísta, nos complicamos cuando tratamos de forzar las cosas en contra de su curso natural. Imagina querer que algo suceda exactamente como deseas, sin importar cómo es en realidad. Eso solo nos trae problemas y dificultades. En cambio, seguir el flujo natural de las cosas, ser sencillos y aceptar cómo son las situaciones, nos lleva hacia la calma y la tranquilidad. Si observamos el mundo actual desde la perspectiva de los taoístas, notamos cómo constantemente tratamos de imponer nuestra voluntad en todo. Esto a menudo nos lleva a sentirnos abrumados por el estrés y el agotamiento que proviene del ritmo acelerado de la vida moderna. El estrés es un factor que puede perjudicar tanto nuestro bienestar físico como mental, llegando incluso a causar problemas como depresión y ansiedad. Sin embargo, en los textos de los antiguos maestros taoístas encontramos una fuente de sabiduría y consuelo. Esos antiguos maestros taoístas nos brindan reflexiones filosóficas que pueden ser un bálsamo para aliviar el estrés y tranquilizar nuestra mente. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, nos sugieren aprender a fluir con ella, encontrar la belleza en la simplicidad y permitirnos soltar las expectativas excesivas nos conduce hacia un lugar de mayor calma y serenidad interior. Los taoístas nos guían a fluir junto a la naturaleza en lugar de resistirnos a ella. Cuando tratamos de forzar las situaciones en contra del flujo natural, solo generamos complicaciones y conflictos. Sin embargo, al observar y aceptar lo que la naturaleza nos presenta, encontramos una vida más llena de armonía y tranquilidad interna. El acto de soltar implica liberarnos de la rigidez de querer manejar todo. Aprendemos a abrazar la incertidumbre con serenidad, confiando en que las cosas se desarrollarán como deben. Al soltar, permitimos que la vida fluya naturalmente, llevándonos hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En los antiguos textos taoístas, como el Tao Te Ching, la noción de soltar es un tema que se repite. En estas enseñanzas profundas, pero menos conocidas, se resalta la importancia de soltar. El misterioso autor del Tao Te Ching nos recuerda cómo la naturaleza se cuida a sí misma y cómo las cosas se desenvuelven sin problemas cuando no hay interferencias. El autor señala cuán obsesionados estamos con buscar la felicidad en el mundo exterior. Nuestros esfuerzos constantes por encontrarla y nuestra dependencia de las circunstancias externas en realidad nos llevan a la infelicidad. A menudo nos aferramos a un anhelo inquieto por la felicidad, lo cual, paradójicamente, es la razón detrás de nuestra insatisfacción. Al persistir en evitar la infelicidad, en realidad generamos ansiedad. La filosofía taoísta nos sugiere que, al soltar estas obsesiones y apegos, permitimos que la paz interior florezca. Aprender a hallar la felicidad en nuestra esencia interna, en lugar de buscarla desesperadamente en el mundo exterior, nos conduce hacia un estado de ser más tranquilo y auténtico. En este video, exploramos reflexiones taoístas de tiempos antiguos que funcionan como remedios para reducir la ansiedad en un mundo que parece escaparse de nuestro control. La primera medida importante es dejar de perseguir la felicidad de manera obsesiva. El maestro Zhuangzi observaba a las personas ocupadas buscando incansablemente la felicidad, pero notaba cómo sus métodos para alcanzarla en realidad los dejaban infelices. La gente siempre parece estar agobiada, corriendo sin cesar tras la ilusión de la felicidad. Sus rostros reflejan agotamiento y tristeza, ya que la búsqueda constante de la felicidad no siempre nos lleva al bienestar que buscamos. Como bien señaló Zhuangzi, aquellos que creen que el dinero es lo que necesitan no pueden liberarse de sus ingresos. Los que anhelan reconocimiento no pueden soltar la idea de la gloria, y aquellos que se aferran al poder no pueden ceder el control a otros. Al mantener estas ataduras, viven con el constante temor de perder lo que tienen. Sin embargo, cuando finalmente lo sueltan, se sienten angustiados y a menudo no reconocen la absurda naturaleza de sus preocupaciones. En ese sentido, sufrirían una condena autoimpuesta. La propuesta de Zhuangzi es que la plenitud y el bienestar son alcanzables si dejamos de buscarlos como objetivos externos.
Cuando ya no anhelamos incesantemente la felicidad y el bienestar, el sufrimiento por no tener lo que deseamos y el ansia por obtener lo que queremos se desvanecen. Como resultado, nos liberamos de la angustia constante por obtener o no obtener la felicidad. En cambio, experimentamos la felicidad auténtica al haber abandonado la búsqueda desesperada de ella. La segunda medida se basa en la idea de dejar las cosas tal como son, se manifiesta en la sabiduría taoísta. El maestro taoísta Zhuangzi sabía cómo practicar el no hacer, no intervenir en los procesos naturales. Comprendía que, al intervenir, se alteraría el equilibrio natural de la naturaleza. Por eso, dejaba que las cosas siguieran su curso natural, observando cómo crecían en armonía a su alrededor. En muchas culturas modernas se valora el éxito y el rendimiento constantes. Sin embargo, los taoístas nos recuerdan la importancia de encontrar la tranquilidad en la simplicidad y en permitir que la vida fluya naturalmente. Al liberarnos de la necesidad constante de controlar y actuar, podemos descubrir una forma más genuina y relajada de vivir. En nuestra cultura, la idea de no hacer nada a menudo se interpreta como un desperdicio. Rara vez nos permitimos el lujo de simplemente no hacer nada, ya que sentimos la constante presión de mantenernos activos. Elegimos trabajar en contra de la naturaleza en lugar de permitirnos descansar. Aunque nuestras acciones a veces dificultan lo que deseamos lograr, cuando dejamos las cosas tranquilas, respetamos su flujo natural. Tanto en el trabajo como en el hogar, a menudo sentimos la necesidad de intervenir y resolver problemas. Sin embargo, muchas veces los problemas se resuelven por sí mismos, y la vida tiende a encontrar su equilibrio. A veces, luchamos contra la corriente en un intento de lograr ciertos resultados, solo para encontrar que lo que buscábamos se vuelve en nuestra contra. Esto nos recuerda que el universo sigue su curso independientemente de nuestros esfuerzos por controlarlo, lo que hace que nuestra lucha por el control sea inútil. La tercera medida es la ley interior, según el sabio taoísta Lao Tse. Él nos dice que al exigirnos más de lo que podemos, nos creamos problemas. En su profundo trabajo, el Tao Te Ching expone que aquel que se pone de puntillas no se mantiene en equilibrio, y quien se apresura no avanza. Estar de puntillas es tratar de controlar lo que está más allá de nuestro alcance. El libro La Vía de Lao Tse también explora la diferencia entre vivir con una ley interior y depender de factores externos. Quien vive según su ley interior, actúa sin depender de la aprobación o desaprobación de los demás. En cambio, alguien cuya ley está fuera de sí mismo, se convierte en un títere de las circunstancias externas. Su estado de ánimo es dictado por lo que ocurre afuera. Si busca controlar todo, se convierte en un manipulador, siempre preocupado por un universo incontrolable. La búsqueda de control lo somete a su entorno. Sin embargo, si controlamos nuestros pensamientos, elecciones y actitudes, reducimos nuestra dependencia de la satisfacción externa. Cuanto menos nos aferremos a eso, menos necesitaremos esforzarnos por obtenerlo. La cuarta medida. Contemplar el vacío. Li Zi argumentaba que, en general, la gente se siente bien cuando recibe elogios y reconocimiento por sus logros. Sin embargo, él apreciaba la idea de estar en un estado de vacío. Explicaba que experimentamos menos tensión cuando nos liberamos de los apegos. Si redujéramos la importancia que le damos a la aprobación y validación de los demás, tendríamos menos preocupaciones. Li Zi cuestionaba qué es lo que verdaderamente nos llena de orgullo. A menudo nos dejamos llevar por los halagos externos, pero ¿son realmente nuestros esos logros? Muchas veces, los elogios que recibimos dependen de factores externos o de cualidades que no elegimos. Por ejemplo, los modelos en Instagram pueden recibir miles de me gusta, principalmente por tener una belleza que se ajusta a los estándares actuales. Entonces, ¿dónde reside el verdadero mérito? Li Zi nos desafía a reflexionar sobre esto y a soltar. Al comprender lo vacías que son muchas de nuestras preocupaciones y búsquedas externas, podemos encontrar una serenidad interior y armonía. En este mundo caótico, aprender a mantener la calma es esencial. Si no logramos encontrar esa calma interior, nos veremos arrastrados a conflictos innecesarios y problemas que, en última instancia, no nos aportan verdadero bienestar. En lugar de ello, la contemplación del vacío y la liberación de apegos nos conducen hacia una mayor paz y tranquilidad en medio de las adversidades de la vida.
En muchas ocasiones, lo que buscamos es solo una ilusión, sin más valor que el que le otorgamos. Los elogios, por ejemplo, pueden ser engañosos y a menudo no reflejan la realidad. Lo mismo sucede con muchas actividades que consideramos importantes, pero en realidad carecen de sentido. A veces, parece que nos embarcamos en ellas solo para escapar del vacío. Sin embargo, si logramos abrazar ese vacío y liberarnos de estos juegos de competición, las carreras sin fin y la constante búsqueda de la felicidad, podríamos encontrar una sensación de bienestar más genuina, según Liesi. Quinta medida: no angustiarse por el destino. Zhuangzi observó que no es el destino en sí lo que causa problemas, sino nuestra angustia por él. Tomemos el ejemplo de un arquero. Durante el entrenamiento, puede disparar perfectamente, pero en una competencia por un premio, su ansiedad por lograr un resultado específico lo lleva a disparar mal. La preocupación por ganar le distrae de su habilidad. Entonces, ¿cómo enfrentamos un futuro incierto, lleno de posibilidades de fortuna o desgracia? El sabio anciano compartió una perspicaz lección. Temía que el cielo se derrumbara y la tierra se partiera, dejándolo sin escapatoria. Un amigo trató de calmarlo, asegurando que eso no sucedería. Sin embargo, un sabio le recordó que, si bien las probabilidades eran bajas, la posibilidad existía. El anciano no debería angustiarse en exceso. Como dijo el sabio, no tiene sentido preocuparse por si el cielo y la tierra pueden o no ser destruidos. Si no perecen, podemos vivir sin ansiedad. Si perecen, es algo fuera de nuestro control. Entonces, ¿por qué preocuparnos? El viejo sabio taoísta nos recordaba que es inútil preocuparnos por si la tierra perecerá o no. Esta cuestión está completamente fuera de nuestro control. Si sucediera, sucedería. Además, ni siquiera sabemos qué implica exactamente ese destino desconocido. No comprendemos cómo es estar muertos, o qué nos depara cuando perdemos un trabajo o un matrimonio llega a su fin. A menudo, asumimos que estos eventos son desastres, pero en realidad podrían ser bendiciones disfrazadas. En última instancia, sea lo que sea que ocurra, está más allá de nuestro control. Por lo tanto, angustiarnos por estas cuestiones resulta en una pérdida de tiempo y energía. Al preocuparnos por lo que no podemos cambiar, solo nos distanciamos de la paz interior. El sabio nos alienta a soltar y a reconocer la insignificancia de angustiarnos por lo incontrolable. Al final, aceptar la incertidumbre y vivir en el presente nos brinda una mayor tranquilidad y bienestar. Gracias por acompañarme hasta el final.